Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, el Salmo 118. Cuánto amo tu ley, Señor. Y del Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículos 16 al 30. Nos dice el apóstol San Pablo: en lo que a mí toca, hermanos, cuando vine a su ciudad para anunciarles el misterio de Dios, no lo hice a base de la elocuencia o de sabiduría, pues nunca entre ustedes he presumido de conocer otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Me presenté ante ustedes débil, asustado y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no consistieron en sabios y persuasivos discursos. Fue más bien una demostración del poder del Espíritu para que fundamenten su fe, no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde hace 3 días de la semana pasada hemos iniciado la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, una hermosa carta que vale la pena leerla completa. Y en esa carta, San Pablo, que está en Éfeso, está muy cerca, recibe ciertamente desde Éfeso muchas comunicaciones de esta comunidad de Corinto, donde predicó y donde formó la comunidad. Corinto era una ciudad grande, una ciudad de muchas culturas, muy abierta, también de mucho libertinaje. Y al presentarle las distintas cuestiones, Pablo, en primer lugar, toma en su carta, una actitud de no mostrarse como el que sabe, para que su predicación no esté basada precisamente en lo humano. Pablo quiere dejar claro en dónde está basada esa predicación, ese mensaje que él viene a anunciar. Por eso es tan interesante ver como ya en la semana pasada, la lectura del sábado, hemos visto que eligió a lo débil. El que se gloría en el Señor, porque todo lo hemos recibido. Y hoy se presenta a Él, justamente porque en este pequeño párrafo que hemos leído aparecen 3 elementos importantes. Uno es el predicador, Pablo, temeroso, débil, pero con una confianza absoluta en el Señor. En segundo lugar, aparece el mensaje, que es Jesucristo y este crucificado, la cruz de Cristo. Y en tercer lugar, es la fe, que es en realidad la que salva al hombre. Por eso, no es que está en ese orden, sino Pablo en Damasco hizo la experiencia del Cristo crucificado y resucitado. Yo estoy vivo, yo soy a quien tú persigues. Ese es el Cristo crucificado y resucitado. Pero a él se llega a través de la fe. ¿Pero por cuál medio? Por el medio de la predicación. Por eso es tan importante tener en cuenta estos elementos. Justamente esos 3 acontecimientos, Cristo crucificado, la predicación apostólica, la predicación de Pablo y de todos los predicadores en el caminar de la historia de la Iglesia, y la fe, mantienen entre sí ciertamente un orden de jerarquía. Y por eso Pablo, como recién dije, experimentó en Damasco a Cristo crucificado. Pero desde el punto de vista histórico, práctico, el mensaje de Cristo crucificado llega por medio de la predicación.
¿Cómo van a creer si nadie les predica? Por eso la predicación hay, para conocer a Cristo tiene que haber alguien que predique. Y esto es importante para que el Señor que nos regala la fe pueda abrir el corazón a esta fe. Y hoy tenemos en el Evangelio también Jesús, porque iniciamos ahora el ciclo de Lucas en la lectura continuada o semicontinuada del tiempo ordinario entre semana, el Evangelio de Lucas. Y Jesús está en la sinagoga de Nazaret y también anuncia. Y es tan fuerte este anuncio, esta predicación que se hace presente, actual, que él dice cuando termina de anunciar o de leer la profecía de Isaías, dice, hoy se ha cumplido este mensaje. O sea, actualiza en su persona, en el predicador, en Cristo Jesús, este mensaje de salvación. Por eso es tan importante tener en cuenta en nuestro itinerario lo que Pablo dice a la comunidad de Tesalónica. Dice así, no cesamos, en el capítulo 2, versículo 13 en adelante, no cesamos de dar gracias a Dios, pues al recibir la palabra de Dios que les anunciamos, ustedes abrazaron no como palabra de hombre, sino como lo es en realidad, como palabra de Dios que sigue actuando en ustedes como creyentes. O sea, la palabra siempre, en todo momento, no importa quién anuncia el Evangelio, ni cómo lo anuncia, siempre es una palabra actual. Por eso es tan importante la predicación, por eso es tan importante que haya misioneros que lo anuncien y por eso es tan importante que haya quienes se dejen cautivar por el Señor, por este Cristo resucitado para anunciar el Evangelio. Pidamos a Dios esta gracia para nuestras comunidades, a fin de que muchos se animen a dar el paso a ser misioneros de la palabra de Cristo. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan todos una muy feliz semana.